Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, y hoy quiero dar mi opinión sobre Donald Trump y la independencia de Texas. Resulta ser que el inesperado ascenso político de Donald Trump ha promovido un replanteamiento de las relaciones entre México y Estados Unidos, y esto ha hecho que se saquen a la palestra de la discusión hechos del pasado. El mensaje marcadamente racista en contra de los inmigrantes latinoamericanos ha hecho que de este lado del Río Grande, es decir, desde Latinoamérica, se recuerden las pasadas agresiones imperiales norteamericanas. Según la narrativa convencional nuestra, latinoamericana, pues Trump quiere a toda costa impedir el acceso de gente trabajadora y honesta a un territorio que en todo caso fue injustamente arrebatado a México por Estados Unidos. Bajo esta narrativa, Trump sería apenas el continuador de una agresión en contra de los mexicanos que en realidad ya tiene sus raíces en el siglo XIX. Pero esto es solo una verdad a medias, porque la postura antiinmigrante que hoy defiende Trump originalmente fue defendida en el siglo XIX no por los gringos, sino por los mexicanos. Y en este sentido, si bien lo que Trump hace es totalmente reprochable, hay que recordar que primero fue sábado que domingo y que Trump no hace más que dar continuidad a los mismos vicios nacionalistas que muchos países tienen. Es muy extraño porque cuando un mexicano es nacionalista, ahí nadie se queja, pero cuando un gringo es nacionalista, ponemos el grito en el cielo. En el entendimiento común de la gente en Latinoamérica está la idea de que Estados Unidos invadió México y que sin mediar palabra le arrebató un enorme trozo de su territorio. Pero las cosas son un poquito más complejas. Cuando México se independizó de España, sus territorios del norte estaban escasamente poblados. Y en vista de que la población mexicana no tenía gran interés en asentarse ahí debido a sus peligros, porque había ataques de tribus indias hostiles, el clima era un poco difícil, etc., pues México invitó a colonos norteamericanos a asentarse en el actual territorio de Texas. En la Constitución mexicana de 1824 se había prohibido la esclavitud en el territorio mexicano y se exigía a los colonos no tener esclavos. Bueno, eso estuvo bien. Pero además, México exigió a los colonos practicar la religión católica. Eso no está nada bien. En todo caso, los colonos no cumplieron suficientemente ninguna de las dos exigencias. Siguieron teniendo esclavos y no se convirtieron al catolicismo. Y en vista de que sus números empezaban a crecer y demográficamente desplazaban a la población hispanoparlante, pues el gobierno mexicano se empezó a preocupar. En 1835, el presidente de México, Santa Anna, derogó la Constitución de 1824. Y con estas nuevas reformas, aquellos colonos que bajo la vieja Constitución habían estado protegidos, pues ahora pasaban a ser inmigrantes ilegales en territorio mexicano. Los colonos norteamericanos en Texas se sublevaron frente a esto y declararon a Texas independiente. Entonces, tras una desastrosa campaña militar del lado mexicano y sobre todo de los desastres que hizo Santa Anna desde un punto de vista táctico, pues los texanos lograron su objetivo y consiguieron su independencia. Hay que mantener presente que esta primera confrontación no fue la confrontación entre Estados Unidos y México. Fue una confrontación entre los independentistas texanos y México. Algunos historiadores han visto la Revolución Texana como un plan preconcebido desde Washington para apoderarse de Texas. Bueno, puede ser, quizás este plan sí estaba en la mente de algunos políticos, pero hay que mantener presente que sí había un genuino movimiento independentista entre los tejanos, incluso en autonomía de México y de Washington, y de hecho, hasta el día de hoy sigue habiendo independentistas en Texas que no quieren saber nada de Washington. Y además de eso, hay que tener presente que el gobierno norteamericano no anexó a Texas inmediatamente. De hecho, Texas fue un país independiente por 8 años. En 1844, Texas pidió ser anexada a Estados Unidos y esto México lo reclamó. Pero entonces este reclamo y algunas escaramuzas dieron pie a una confrontación militar ya de gran envergadura entre México y Estados Unidos. Bueno, ya todos sabemos el resultado. México perdió esa guerra y en los acuerdos de paz, el infame Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos arrebató una enorme porción del territorio mexicano.
Suele considerarse muy injusta la guerra entre México y Estados Unidos, y efectivamente lo fue. De hecho, Abraham Lincoln dijo que eso había sido una guerra muy injusta, y Thoreau, que es un famoso escritor norteamericano, fue a la cárcel por haberse negado a pagar sus impuestos que financiaran esta guerra entre Estados Unidos y México. Entonces sí, podemos admitir que esa guerra fue muy injusta. Pero hay una cosa importante aquí. Yo creo que tenemos que distinguir entre la guerra de 1846, entre 1846 y 1848, que fue la guerra ya entre los dos países. Eso hay que distinguirlo de la revolución original de Texas, que empezó en 1835. Porque es que, a mi juicio, la revolución tejana fue menos injusta que la guerra entre México y Estados Unidos. Es cierto que los colonos tejanos eran esclavistas, y eso es enteramente reprochable. Pero hay que apreciar que muchos de los argumentos que Santana empleó para derogar la Constitución de 1824 y declarar como ilegales a los colonos texanos, pues muchos de esos argumentos son muy parecidos a los que hoy emplea Donald Trump. A Santana no le preocupaba tanto la esclavitud, sino el hecho de que esos colonos pertenecían a otra cultura y que eso atentaba contra el carácter nacional mexicano. De hecho, era tanta la preocupación nacionalista de Santana que les prohibió a los colonos el protestantismo y les impuso el catolicismo para, digamos, que tuvieran la misma religión, o que en México hubiese una sola religión nacional. Santana veía en los colonos una amenaza demográfica y temía, bueno, y al final pues resultó que tenía bastante razón ese temor. Él temía que esos colonos no fueran lo suficientemente leales al gobierno de México y que en un momento crítico, pues estos colonos, tuviesen más simpatías por el vecino del norte que por el propio México. Entonces, al final, de un solo plumazo, Santana ilegalizó a los inmigrantes que procedían del norte. Hay que preguntarse qué hace y qué dice Donald Trump hoy. Pues la verdad es que algo muy parecido a lo que hacía Santana en el siglo XIX. Trump habla de los inmigrantes como narcotraficantes y violadores, del mismo modo en que se acusaba a los tejanos de ser esclavistas, y muchos lo eran en realidad. Pero, a decir verdad, esa no es la principal preocupación de Donald Trump. Lo que realmente le preocupa a Trump es que Estados Unidos pierda su carácter nacional. Eso hace que Trump proponga exigir, por ejemplo, que solo se hable inglés. Y Donald Trump ve en los inmigrantes mexicanos una amenaza demográfica, y de hecho los mexicanos ya son casi mayoría en estados como California, Texas o Arizona. Y Trump teme que en un momento crítico esos ciudadanos de origen mexicano tengan más simpatías por México que por Estados Unidos. Bueno, y lo mismo que hizo Santana con los colonos tejanos, Trump ahora quiere hacer al intentar terminar de ilegalizar de un plumazo a los inmigrantes de origen hispano. Yo digo que está muy bien denunciar las barbaridades de Trump, y a mí la verdad es que no es un tipo que me simpatice en lo más mínimo. Pero yo creo que debemos ser más consistentes. Si el nacionalismo es malo y es objetable en Estados Unidos, también es malo y objetable en México. Y en ese sentido, así como vociferamos que Trump es el gran ogro contemporáneo, pues yo creo que nosotros los latinoamericanos también debemos admitir que en el pasado nuestros políticos hicieron con los inmigrantes norteamericanos cosas muy parecidas a las que Trump está pretendiendo hacer ahora. Y eso la verdad es que no debería ser ningún motivo de orgullo para nosotros. Hola,